Ok, vamos a quitar esto de acá. Bueno, vamos a continuar con la clase de diagnóstico en prótesis completa. Esta es la segunda clase. Ya todo, la primera clase que fue el jueves y esta ya es el inicio del componente de prótesis completa. Es un componente que va a ser bastante largo porque van a haber clases y van a haber laboratorios y con esto vamos a estar en completa a todo lo que queda del mes de agosto y el mes de septiembre. Entonces vamos a estar trabajando en eso. La doctora Eunice ha estado publicando en la página de inicio del aula virtual. Ha estado publicando jornalización, ha estado publicando la lista de los materiales, cómo va a ir la evaluación, ha estado publicando todas las cosas, toda la información concerniente a lo que es el componente propio de prótesis completa. Entonces, les sugiero de que lean las cosas, sobre todo en las jornalizaciones. Ya se enviaron modelos para que, impresiones, perdón, para que se hagan los modelos para hacer las prácticas de prótesis completa. Así que también estén pendientes de todo eso. Me imagino que ya su compañera representante ya les ha de haber avisado de que se le entregó ya las impresiones. Empiecen a hacerlo eso lo más pronto posible, porque así no sienten que se van atrasando. Hay bastantes cosas que hacer, hay bastantes detalles de los cuales estar pendientes y por eso tienen que empezar a trabajar en esto lo más pronto posible. El día de ayer fue el examen. Las calificaciones del examen no van a estar listas, por lo menos no hasta el final de la semana. Es más probable de que las notas ya estén ahí por el lunes o el martes de la siguiente semana, porque son varios profesores participantes dentro del examen, entonces hay que estar pasando el examen de un profesor a otro para que vaya terminando, se vaya terminando, entonces el proceso de calificación es un poquito más largo, ¿verdad? Así que por favor, por si quieren saber la nota, por favor tengan paciencia, que eso ya va a estar. Ok, entonces los dejo con el doctor Martínez para que pueda continuar con la clase de diagnóstico. Ya puedes compartir pantalla, por favor. Bueno, gracias, doctor. Y buenos días a todos. Ahorita voy a compartir pantalla. Bueno, creo que ya se observa, ¿verdad? No sé si... Bien. Bien, vamos a continuar con la segunda parte de la clase de diagnóstico y plan de tratamiento en prótesis completa. En esa clase vamos a desarrollar esos contenidos. Permítame, Vamos a ver la anatomía relacionada con prótesis completa. Vamos a ver estructuras anatómicas tanto del maxilar edéntulo superior como el inferior. Luego vamos a hablar un poco sobre tres puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar nuestra prótesis completa, como lo son el soporte, la retención y estabilidad de nuestra prótesis. Luego vamos a hablar un poco sobre examen radiográfico. Vamos a tocar un poco sobre las cirugías preprotésicas más comunes. Y por último, ya para englobar todo lo que hemos estado hablando desde la clase anterior, vamos a tocar sobre el expediente clínico que se maneja exclusivamente para el paciente edéntulo en la facultad. Bien, ya vimos a nuestro paciente, ya hablamos de eso en la clase anterior. Ahora,
Continuamos con el examen intraoral de nuestro paciente y vamos a hablar un poco sobre estructuras anatómicas del maxilar superior. Toco esto porque es muy importante al momento de darle los 3 factores que vamos a hablar justo después de hablar de las estructuras anatómicas, al momento de darle soporte, retención y estabilidad a nuestra prótesis. Bien, acá tenemos todas las estructuras que nosotros encontramos en nuestro maxilar superior de dentro. Vamos a ir viendo uno por uno. Primero tenemos el frenillo labial. Acá en la imagen que les muestro está señalado con la flecha amarilla. Esto que vemos acá es nuestro frenillo labial y los frenillos bucales. Ya les voy a mostrar otra imagen donde aparecen. ¿Y qué son estos? Pues son unos haces o pliegues de mucosa que no tienen músculos ni acción propia. Pero ¿qué en sí nos interesa de estas estructuras? Pues que al momento de nosotros confeccionar nuestra prótesis, ya en las posteriores clases, la doctora Vázquez les va a hablar de impresiones. Aquí van a tener en cuenta mucho esos frenillos. ¿Por qué? Porque se deben permitir sus movimientos. Si ustedes al momento de confeccionar su cubeta no lo toman en cuenta, va a haber problema al momento de confeccionar la prótesis. Y como vamos a ver posteriormente en la parte quirúrgica, que van a haber casos que va a ser necesario eliminarlos para poder permitir los factores que ya les mencioné sobre el soporte, retención y estabilidad de la prótesis. La imagen anterior, acá no se ve muy bien el frenillo labial, pero sí los bucales, el número 6. Se les va a entregar también en los documentos para estudiar para el parcial todas estas estructuras, ¿verdad? Para que ustedes tengan visualización de ellas. Luego tenemos como segunda estructura anatómica la papila incisiva, que es esta que nosotros vemos acá, que está en color amarillo encerrado. Pues es un tubérculo pequeño en el paladar, ¿verdad? Que cubre el foramen incisivo. Nos remontamos a la anatomía, ¿verdad?, de las estructuras y recordemos que acá pasa el foramen incisivo. ¿Y para qué nos va a servir esta estructura? Pues a la hora de orientar nuestros dientes anteros superiores. Cuando llegue la orientación de rodetes, pues se les va a explicar más a profundidad sobre eso. Pero en sí esta estructura nos sirve para eso, como una base, por así decirlo, para la hora de orientación de los rodetes anteros superiores. Y es una estructura que debe de ser aliviada. ¿Por qué? Porque no se debe comprimir al momento de tomar nuestras impresiones preliminares o las impresiones definitivas. Luego tenemos el rafe palatino medio, que es toda esta estructura que pasa acá, todo esto que vemos acá. Y es una línea que pasa justo en medio del paladar, como vemos, pues el paladar duro, que está superpuesta a la estructura ósea. Si nos remontamos a estructuras óseas, pues aquí pasa la sutura ósea palatina. Debemos de tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de insertar la prótesis. Por lo tanto, también se tiene que aliviar. Ya cuando la doctora les hable de impresiones preliminares, vamos a ver a fondo a qué nos referimos con el alivio. Luego tenemos las arrugas palatinas, que son estas que vemos acá, que son una serie de irregularidades de mucosa que se extiende bilateralmente, o sea, tanto hacia la izquierda como a la derecha, ¿verdad? Desde la línea media, o sea, desde el rafe palatino medio. Y está superpuesta, digamos, a los dientes anteriores, es decir, de canino a canino. Estas son unas zonas secundarias de soporte.
En la zona primaria de soporte tenemos el reborde residual. Esta es nuestra zona primaria de soporte. Y esta se considera una zona secundaria. Luego tenemos el vestíbulo labial, que está encerrado acá con el número 5, y vestíbulo bucal, que prácticamente nada más son profundidades del vestíbulo, que varía de entre un paciente y otro. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho los músculos de la masticación, y lo que sí tenemos que tener en cuenta al momento de nuestras impresiones es tratar de manipularlos al momento que las estamos tomando para que salgan muy bien definidos en nuestras impresiones y no haya problema al momento de confeccionar la prótesis. Si se fijan, básicamente lo que tenemos que hacer es que en nuestras impresiones, queden muy bien definidos todas estas estructuras para que al momento de confeccionar la prótesis no haya problema. Luego tenemos el reborde residual, que ya les había dicho que es nuestra zona primaria de soporte, que es todo el que vemos acá, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta la forma, ya eso lo hablamos en la clase anterior, sobre qué formas pueden tener nuestros rebordes residuales, y también con la altura de este. También ya lo hablamos, las clases que tenemos de reborde residual, y que es importante porque el reborde residual como zona primaria de soporte nos va a dar, valga la redundancia, ese soporte y estabilidad a nuestra prótesis. Ya vamos a hablar más a fondo de estas cuestiones de soporte y estabilidad. Y pues lo ideal que nosotros tenemos que tener en nuestro reborde residual es un reborde alto, como vemos en esta imagen, que la cresta sea plana y los lados tienen que ser paralelos o al menos casi paralelos. ¿Y cuando no vamos a tener un reborde residual deseable? Pues cuando este sea el filo de cuchillo, o sea demasiado delgado, que tenga espículas o zonas retentivas, pero para eso vamos a hacer cirugías preprotésicas, que ya vamos a hablar al final casi de la presentación. O que estos sean rebordes totalmente planos, o sea que no tengamos absolutamente nada, pues ahí no vamos a tener un buen soporte de nuestra prótesis. Esto es para recalcar lo que hablamos en la vez anterior. ¿Qué tipo de rebordes vamos a tener? Pues ya dijimos que puede ser oval, puede ser triangular o puede ser cuadrado. No es que va a ser un cuadrado casi perfecto, ¿verdad? Incluso acá en la imagen podemos ver que tiende a ser un poco ovalado, pero si nos fijamos bien tiende como a esta forma casi cuadrada, a diferencia del oval. Y pues el triangular tiende a hacerse como más estrecho a nivel anterior. Pues el reborde lo vamos a clasificar según su altura, ¿verdad? Según Lexman y Sar, podemos clasificar nuestro reborde en un reborde alveolar presente. Acá podemos ver en la imagen, está casi que a nivel después de las extracciones. Podemos tener un reborde residual clase 2, que hay una moderada reabsorción del hueso. Si vemos ya su altura ha disminuido en comparación a la clase 1. Luego tenemos el reborde tipo 3, que pues ya aquí hay una avanzada reabsorción del hueso alveolar. Y pues tenemos una clase 4, que en esta ya la reabsorción ha llegado prácticamente al hueso basal. O sea, aquí casi que no tenemos absolutamente nada de hueso para soportar una futura prótesis. Ahora, otra de las estructuras que tenemos que conocer, pues, es el paladar duro, que es toda esta zona de acá. Está compuesta básicamente por hueso cortical denso y que también nos da una estabilidad a nuestra prótesis.
El paladar dura, como ya lo dijimos en la clase anterior, lo podemos clasificar en plano, como vemos acá en la imagen. Puede tener una forma de U y también puede tener una forma de V. En este caso una V invertida, ¿verdad? Tengámoslo muy en cuenta, porque al momento de llenar nuestro expediente de paciente déntulo, justo esto lo tenemos que colocar. Ya vamos a ver cómo se llena ese expediente. Otra estructura anatómica en nuestro maxilar son las fobias palatinas. ¿Qué son esas fobias? Pues son indentaciones localizadas próximos a la línea vibratoria. No sé si lo van a alcanzar a ver, pero son estos dos puntos que están señaladas con las flechas color azul. ¿Sí? Acá estas flechas amarillas nos están señalando el rafio palatino medio. Las fobias son estas. ¿Y para qué nos van a servir? O para qué tenemos que conocer, y al momento de sacar las impresiones preliminares, tenerlo en cuenta? Pues porque nos ayuda a ubicar el borde protésico posterior para hacer nuestro sellado post-dam o sellado posterior. Esto, sobre todo. Estas fobias que les he mencionado acá están aproximadamente a 2 centímetros adelante de nuestra línea vibrátil, porque tenemos que tener en cuenta mucho esta línea vibrátil, pues nos indica la extensión distal del área de sellado palatino posterior, lo que les mencionaba. Esta área la tenemos que tener muy en cuenta al momento de tomar nuestras impresiones preliminares. ¿Por qué? Porque esta línea, que es una línea imaginaria, que está trazada acá con color azul, nos marca el movimiento del paladar blando, ¿sí? Entonces, si nosotros no hacemos un buen sellado y extendemos nuestra prótesis acá, recordémonos, y creo que en la siguiente hay una imagen, sí, acá, si podemos ver, acá tenemos los músculos extensores del velo del paladar. ¿Ven por qué tiene esa forma como con alas de mariposa? ¿Sí? De hecho, cuando ustedes hagan sus cubetas, van a ver que le tienen que dar esta forma que está acá. ¿Por qué? Prácticamente es por eso. Porque acá tenemos esos músculos que al momento del habla pueden interferir con la retención de nuestra prótesis. Es decir, si nosotros la extendemos hasta esta parte, no va a haber retención. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esta línea, ¿sí? Para hacer nuestro sellado posterior. Si se fijan, básicamente al conocer estas estructuras anatómicas nos va a servir para la posterior toma de impresiones, que es la siguiente clase. Entonces, si le vamos dando secuencia a lo que estaba hablando, las fobias palatinas me van a indicar que 2 centímetros aproximadamente después de ella voy a encontrarme con la línea vibrátil. Y esa línea vibrátil me indica la extensión distal que tengo que tener para hacer mi sellado posterior o post-dam. Ahora, el paladar blando. Ya lo vimos también en la clase anterior, pero para recordar, tenemos 3 clases. La clase 1, que es prácticamente de forma horizontal y tiene poco movimiento muscular, por lo tanto nos va a ayudar al momento de colocar una prótesis. Ya si este es clase 2, que se curva, en la otra imagen tenemos acá. Este es el tipo 1, que es casi plano. El tipo 2, si se recuerdan, forma un ángulo de alrededor de 45 grados. Y la clase 3, pues se curva mucho más, si podemos ver acá, y forma un ángulo casi de 70 grados. Este no es el ideal, prácticamente el que tendríamos que tener es este, o a lo mucho el de 45, pero idealmente, si tenemos este, pues mucho que mejor al momento de pensar colocar una prótesis.
Luego tenemos las tuberosidades maxilares, que son estas que están acá señaladas. Prácticamente son unas masas bilaterales que están localizadas en la parte posterior del reborde residual. Si se fijan, está casi que al final de nuestro reborde edéntulo. Prácticamente están a donde tuvieron que estar las últimas molares, ya sea segundas o terceras molares. ¿Por qué lo tenemos que tener en cuenta? Porque si estas son demasiado grandes, nos pueden invadir el espacio interarco, es decir, cuando el paciente cierra y queremos sacar nuestras relaciones intermaxilares, estas, ¿no? Si son demasiado grandes, pues se puede considerar hacer una cirugía. ¿Por qué? Porque si no nos va a invadir el espacio entre el arco superior y el arco inferior. Igualmente, si estas son demasiado grandes, nos va a impedir el retiro de cualquier impresión que nosotros vayamos a tomar. Así como está en esta imagen de este paciente, es como lo ideal. No son ni tan grandes ni tampoco están tan reabsorbidas. Igualmente tenemos que tenerlas en cuenta al momento de cuando lo verifiquemos que no tenga socavados. Y pues puede darse el caso que esto sea bastante grande y no sea en sí hueso, sino que sea tejido fibroso, por lo cual también vamos a tener que considerar hacer una cirugía periprotésica. Luego tenemos la escotadura molar, que prácticamente está casi al nivel de las tuberosidades maxilares. Esta estructura es clave, muy importante para delimitar la extensión posterior, que también estábamos hablando anteriormente, lo del post-dam. Ya que en esta estructura no hay músculos o ligamentos que interfieran con el ciliado palatino posterior, y esta zona me va a aumentar la estabilidad. Acá en esta otra imagen podemos ver más a detalle. Si se fijan, está casi que posterior a las tuberosidades. Es esta zona que está acá. Entonces la tenemos que tener muy en cuenta al momento de nuestras impresiones. Bien, esas son las estructuras del maxilar superior. Ahora vamos con las del maxilar inferior. Prácticamente son las mismas, solo que se agregan, por ejemplo, el tubérculo genis que tenemos acá, el espacio retromiloideo, que es esta zona que nosotros vemos acá, el surco alveolo-lingual, que está debajo del espacio retromiloideo, y de ahí los frenillos vestibulares, ¿verdad? La papila retromolar, que es esta que nosotros vemos acá. Casi siempre el maxilar inferior va a tener menos grosor, y dependiendo desde hace cuánto se hicieron las extracciones, ¿verdad? E igualmente tenemos el reborde residual, la repisa vestibular, que va a estar formada, ya lo vamos a ver a más detalle, por unas estructuras, la línea oblicua externa, que es esta que se ve acá, y el vestíbulo bucal, que es toda esta zona. Aquí vamos a agrupar todas estas estructuras en tres. Vamos a tener el área del flanco vestibular anterior, que es esta zona que nosotros vemos acá, ¿sí? Y esta está formada por los frenillos centrales, que vemos acá, y el borde anterior del músculo macetero, que prácticamente está por esta zona. Recordemos de anatomía del sistema muscular, donde está ubicado el músculo macetero, pues el borde anterior de este músculo más el frenillo central nos forman el área del flanco vestibular anterior. ¿Y por qué lo tenemos que tener en cuenta? Pues porque acá podemos aumentar el espesor y la longitud del flanco de las cubetas para proveer mayor soporte labial. Luego tenemos el área del flanco vestibular posterior, que comienza inmediatamente después de los frenillos laterales, hasta acá, e igualmente se extiende hasta la región anterior del macetero. Estamos hablando que alrededor de esta parte, por acá,
Y tenemos la repisa bucal, que es una plataforma de hueso cortical que se va a extender desde el borde anterior del macetero y del reborde residual, o sea, acá, es toda esta zona que yo le he encerrado acá con amarillo, a la línea oblicua externa. Bien, ahora ya vimos estructuras anatómicas, tanto del maxilar superior como del inferior, y ahora vamos a hablar de 3 factores muy importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar nuestra prótesis completa. Como les dije en la vez anterior, prácticamente estamos con esta prótesis devolviendo las estructuras anatómicas, más que todos los dientes del paciente que pues sí ha perdido su totalidad de dientes, valga la redundancia. Entonces, estos 3 factores van casi que de la mano. Ya van a ver que para lograr estos 3 factores al momento de confeccionar mi prótesis, tengo que tener en cuenta mucho los mismos factores. Varían en ciertas cosas que se tienen que hacer al momento de, por ejemplo, hacer de la toma de impresiones, de la confección de las cubetas, tanto individuales o las cubetas bases, materiales de impresión, pero el conjunto de todo lo que yo haga de procedimientos clínicos tienen que ir encaminados a darme en esa prótesis retención, soporte y estabilidad. ¿Sí? Estos 3 factores, por eso los he puesto acá encerrados en 3 círculos que se complementan y me van a dar el éxito, ¿sí?, de mi prótesis. ¿Por qué? Porque estos 3 factores unidos, si yo los logro, le va a dar el bienestar psicológico a mi paciente, porque claro, si nos ponemos a pensar, y lo hablamos la vez anterior en la clase, el paciente lo que busca es que esa prótesis quede lo más adaptada posible, que no haga interferencia, que pueda hablar bien, que se retenga, que pueda masticar correctamente. Entonces, todo eso, ya habíamos dicho, va a llevarme al bienestar psicológico de mi paciente. Asimismo, el bienestar fisiológico. ¿Por qué? Porque va a haber una buena masticación, una buena deglución, va a haber buena salud, como ya le habíamos hablado. La mayoría de pacientes, ya habíamos dicho, son pacientes adultos mayores. Entonces, todos ellos los que van buscando es eso, que ellos puedan hablar bien, que las prótesis no se vayan a caer, etc. Y pues, al haber un conjunto de estos 3 factores, le van a dar longevidad a la prótesis. Y estos 3 factores, ¿cómo los voy a lograr? Tengo que tener en cuenta, como ya les había dicho, factores mecánicos, factores biológicos y los factores físicos. Vamos a hablar de ellos poco a poco. Cuando hablamos de retención, nos estamos refiriendo a que nuestra prótesis tiene que tener esa resistencia al desplazamiento de la base de la prótesis a lejos de la cresta. ¿Por qué? Prácticamente la retención es que la prótesis no se vaya a caer al momento del habla, de la masticación de mi paciente. Ya lo habíamos dicho, esto le va a dar consuelo psicológico a nuestro paciente, porque claro, al tener una prótesis que adapte bien, que no le genere molestia a las estructuras que ya hemos hablado anteriormente, para el paciente va a ser pues algo como que si no tuviera prótesis, ese consuelo, como lo dice acá, al tener esa retención en la prótesis. Y por obvias razones el paciente va a aceptar esa prótesis. Porque ¿qué pasa si las prótesis se caen cuando habla de una manera diferente, no mastica bien, o al momento de masticar a mi paciente le duele? El paciente no va a usar esa prótesis. Por mucho que él quiera tener los dientes, que él quiera hablar o que le dé pena hablar,
sin dientes, pero si esa prótesis se cae o le lastima, mi paciente no va a usar la prótesis. Así que al nosotros darle retención, lo que estamos logrando es ese consuelo psicológico y que mi paciente acepte la prótesis. ¿Pero de qué depende esta retención? Pues del contorno que yo le voy a dar al diseño de la superficie de la prótesis. Es decir, tenemos que tener en cuenta músculos de la masticación. Por ejemplo, el bucinador, los orbiculares del labio. ¿Por qué? Porque cuando yo confeccione mi prótesis tiene que adaptarse muy bien los tejidos que vienen de estos músculos hacia la prótesis y dar un buen contorno. No sé si me doy a entender. Es decir, creo que tengo una imagen posterior, ya les voy a mostrar. Bien, pero si tenemos nosotros en cuenta el contorno y el diseño de nuestra prótesis y al mismo tiempo yo tomo en cuenta los músculos de la masticación, eso me va a permitir maximizar el potencial retentivo y el buen funcionamiento de la prótesis con respecto a la musculatura orofacial. Asimismo, tengo que tener en cuenta una oclusión libre de interferencia. Prácticamente es que a mi prótesis tengo que darle un buen contorno y diseño, tener en cuenta los músculos de la masticación y tener una oclusión libre de interferencia. Todo esto me va a proveer una retención en la prótesis. Además, acá podemos ver cómo voy a lograr esta retención. Ya dijimos que tenemos que tener en cuenta todo esto. El contorno de la prótesis, su diseño, tener en cuenta los músculos y una oclusión libre de interferencia. Pero todo esto va paso a paso a mis procedimientos clínicos. Yo ya tomé todos los datos de mi paciente, ahora ya vamos a procedimientos clínicos. Y nada más voy a ir tocando puntos porque en las clases que vienen los doctores les van a hablar más a profundidad de todos estos procedimientos. Pero básicamente es eso. ¿Cómo lo voy a lograr? Tener un contacto íntimo con los tejidos. Es decir, que al momento de yo tomar mi impresión, tienen que salir todas las estructuras que yo ya les hablé anteriormente en la clase. Es decir, todas las estructuras que yo les hablé, de los frenillos, flancos, el sellado posterior, el sellado periférico, que es esto de acá, que ven acá, está tomado con Godiva, y el control neuromuscular. Cuando nosotros tomemos nuestras impresiones, tenemos que jalar todas estas estructuras para que se marquen bien en mi impresión y así permitir el control de estos músculos, de todos estos, ¿cómo decirle?, frenillos. Cuando yo he logrado todo esto, yo logro la retención de mi prótesis. Acá podemos verlo más a detalle. Ese es como un corte transversal de nuestra prótesis. Viene acá, ¿sí?, el contorno de la prótesis. Acá hacia el paladar, este es el diente. Si se fijan acá, en esta parte, es como el músculo, el macetero, ¿sí? Entonces, el contacto íntimo que va a haber acá de la prótesis, más el contacto de la base de la prótesis con el reborde residual, me va a proveer la retención. Pero para eso yo ya tuve que haberle dado todos estos pasos, hacerlos de la manera correcta. Imprimir bien los tejidos al momento de las impresiones, dar un buen sellado periférico y dar, dejar libres todas esas estructuras que ya les hablé anteriormente, que tienen que tener
como libertad para el momento, para que no me interfiera con los movimientos de la prótesis. Como ya les dije, que tienen que tener en cuenta el momento de la impresión de todas las estructuras, también tenemos que tomar en cuenta esto, el material que nosotros vamos a ocupar en la impresión. No vamos a hablar mucho de esto porque también se los van a hablar en las clases posteriores, qué tipo de materiales vamos a ocupar de impresión dependiendo del caso, porque no siempre vamos a ocupar los mismos. Pero básicamente lo que tenemos que lograr es que esos tejidos al momento de ser impresionados no queden o no tengan como, ¿cómo decirlo? Que no queden demasiado apretados, por así decirlo. Tener en cuenta las zonas de bloqueo y alivio, que también se les va a hablar posteriormente, y las influencias anatómicas, claro. Ya les hablé de qué tejidos nosotros tenemos que dejar libres al momento de confeccionar nuestros juguetes. Ahora, ya le he dado yo retención y básicamente la estabilidad va de la mano con la retención. De hecho, los tres van casi de la mano, solo son pequeños detalles que cambian. Pero entre estabilidad y retención prácticamente son los mismos factores. Cuando hablamos de estabilidad nos referimos a la resistencia que tiene la prótesis a las fuerzas horizontales o rotacionales. Si nos imaginamos una prótesis en el paladar o en el maxilar, son todas esas fuerzas que me pueden desalojar la prótesis de manera horizontal. Y pues, claro, esto al darle estabilidad a nuestra prótesis nos va a asegurar la comodidad fisiológica de nuestro paciente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de proporcionar la estabilidad a mi prótesis? Ya lo dijimos, la relación de la base de la prótesis con los tejidos, prácticamente es lo mismo que dijimos en la retención. La relación de la superficie externa de la prótesis, que también lo dijimos, o sea, el contorno de mi prótesis, y la musculatura orofacial circundante. Y otra vez también dar esa relación de las superficies oclusales opuestas, ¿sí? Si se fijan, prácticamente es lo mismo. O sea, todo esto lo tengo que tener en cuenta al momento de confeccionar mi prótesis. Tenemos que tener en cuenta la naturaleza de los tejidos suprayacentes al momento de tomar la impresión. Ya lo dijimos, tenemos que dejar libres zonas de los frenillos, el sellado posterior que tenemos que tener en cuenta y las superficies oclusales. Y por último, para nosotros darle soporte a nuestra prótesis, bueno, primero vamos a ver que el soporte es esa resistencia que tiene mi prótesis al movimiento vertical. Ya dijimos que la estabilidad son movimientos horizontales, pues el soporte es a movimientos verticales, o sea, lo contrario. Igualmente de la base de mi prótesis hacia la cresta de mi reborde residual. Aquí prácticamente, como ya he tenido en cuenta todos los demás pasos, para yo darle soporte a mi prótesis, tengo que dar una relación oclusal establecida para darle la función. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues con ese contacto bilateral simultáneo, que también es algo que no voy a meter mucho porque el doctor Leiva les va a explicar muy a profundidad sobre cómo conseguir ese contacto bilateral simultáneo al momento de articular mis dientes en la prótesis. Pero si yo doy ese contacto bilateral, estoy ganando el soporte. Y si yo he hecho una buena impresión de mis tejidos, he dejado libre zonas que me pueden ocasionar la pérdida de retención
el contorno de mi prótesis está bien adaptado, no hay zona retentiva, prácticamente yo ya le estoy dando estos 3 factores a mi prótesis. En el soporte, pues vamos a tener en cuenta los procedimientos igual de impresión y que la carga oclusal hacia los tejidos sea hacia tejidos resistentes prácticamente al hueso. Yo no voy a colocar una prótesis en mucosa resiliente. Si se recuerdan, la mucosa resiliente es como una fibrosis que se hace de los tejidos, que si bien se puede ver un reborde residual a una altura bastante aceptable, pero al momento de que nosotros hagamos el examen intraoral y estemos tocando todos esos tejidos van a estar móviles. Entonces yo no voy a dirigir mi carga oclusal hacia esos tejidos, por eso dice acá, no a tejidos móviles. Yo voy a dirigir toda esa carga oclusal de mi prótesis hacia tejidos resistentes. Por eso hemos hecho, y por eso les decía que todo esto va teniendo una secuencia lógica de elaboración de mi prótesis. Yo ya he hecho un buen examen intraoral en mi paciente y ahora ya le voy a dar estas 3 cosas de soporte, retención y estabilidad. Y pues lo de la oclusión bilateral balanceada, ¿sí? Yo ya he logrado todo esto y vamos a hablar un poco sobre el examen radiográfico. Cuando ustedes estén haciendo su examen o la anamnesis con el paciente, siempre le van a dejar una radiografía panorámica. Anteriormente se ocupaban radiografías oclusales, pero ahora ya no se ocupan. Ahora ocupamos el examen radiográfico con radiografía panorámica, pero no solo se trata de dejar la radiografía y ya para tenerla o para cumplir el requisito que me dicen en la clínica. No. Ustedes tienen que conocer bien a profundidad cada una de las estructuras y aparte de conocer todas las estructuras óseas que nosotros podemos localizar acá, ciertos hallazgos, ya sea patológicos o no patológicos, que yo puedo encontrar en mi paciente. Porque ustedes al momento de hacer el examen clínico van, al igual que lo hacen con un paciente dentado, van a tener todo eso en sus manos y ya teniendo todo eso, van a saber si el paciente, qué pronóstico va a tener su paciente al momento de usar una prótesis. Si es un buen pronóstico, un pronóstico favorable, o si tiene definitivamente un mal pronóstico. Ya dijimos que tenemos que decirle al paciente, pues la verdad, si yo no voy a lograr retención, ni soporte, ni estabilidad de la prótesis, porque mi hueso ya ha disminuido en gran cantidad, ya vamos a ver que en las clases que hay de rebordes residuales radiográficamente, pues uno tiene que decirle al paciente que esa prótesis, por más que hagamos procedimientos clínicos, por más que nosotros intentemos darle estabilidad, soporte, retención, no la va a tener. Incluso si nosotros realizamos procedimientos quirúrgicos. Entonces, si se fijan acá, todas las estructuras tienen un número. También se les va a proporcionar para que ustedes vayan viendo cada una de las estructuras. Y acá están todos. No me voy a detener mucho en esto porque necesito más que comprendamos qué es lo que vamos a analizar, porque todo esto es lo normal. Esto pues siempre lo van a encontrar en una radiografía panorámica. El proceso coronoideo, por ejemplo, está el número 1, acá podemos ver la curvatura sigmoide, que es la que vemos acá, el cóndilo, acá. ¿Sí? Entonces, todo esto ustedes lo van a encontrar en una radiografía. Me interesa más que sepan qué es lo que nosotros tenemos que analizar al momento de tener ya la radiografía en sus manos. Pues, primero, podemos encontrar hallazgos no patológicos, es decir, que no sean una enfermedad, por así decirlo.
pues tenemos que tener en cuenta el recorrido del nervio dentario inferior. Veamos otra vez la radiografía. Acá sí podemos ver el recorrido del nervio dentario, ¿sí? Porque no hay una reabsorción tan marcada de mi reborde residual del maxilar inferior. Ya vamos a ver en otra radiografía como el nivel del hueso del maxilar inferior ha disminuido tanto, de una manera tan drástica, nosotros no observamos el canal dentario inferior. Entonces tienen que tenerlo muy en cuenta al momento de examinar su radiografía. Podemos encontrar también la neumatización del seno maxilar. Un desgaste compilar puede hacer que haya empezado del momento de, aunque no haya usado prótesis, o que lo haya tenido desde que tenía los dientes naturales, por así decirlo. Ustedes tienen que tener en cuenta muy bien al momento de analizar los cóndilos y si esa situación va a empeorarse o puede mejorar al momento de utilizar una prótesis. O si podemos encontrar una localización ectópica de nuestro disco articular u objetos extraños. Hay una radiografía que les voy a mostrar donde se ven unas zonas radioopacas en el maxilar edentolo inferior que son prácticamente restos de amalgama. Entonces ustedes tienen que analizar muy bien si en ese caso no va a afectar al momento de colocar una prótesis o si puede. Ustedes no saben qué se pueden encontrar, por eso es que tienen que tener muy en cuenta todos estos hallazgos no patológicos. Y también existen patologías que ustedes pueden encontrar al momento de analizar una radiografía panorámica. Pueden encontrar dientes no erupcionados, ahí ustedes también van a evaluar si esos dientes no han generado ningún problema anteriormente, pues se pueden dejar ahí. Pero si esos dientes no erupcionados, al colocar una prótesis, pueden activar su proceso eruptivo, porque se da el caso, y estos salen al ir disminuyendo el hueso y estos salen en boca. Entonces, todo eso lo tienen que ir analizando. Si ustedes encuentran, por ejemplo, un diente no erupcionado. Si hay raíces o fragmentos de ella, se han dado casos de pacientes que ya son portadores de prótesis, ya sea removibles o incluso completas, que tienen restos radiculares en sus rebordes edéntulos. Entonces, por eso es muy importante que ustedes manden a tomar esta radiografía panorámica para evaluar si no existen todavía restos radiculares dentro de los rebordes. Si hay algún cuerpo extraño, si hay algún tipo de radiolucencia o radioopacidades, si no hay rarefacción o esclerosis del hueso, o si hay expansión de esta. ¿Por qué tienen que tener en cuenta mucho esto? Pues porque ustedes pueden dar un diagnóstico presuntivo. Nosotros, pues, hasta ahorita no somos patólogos, no podemos saber qué pueden ser todas estas patologías que ustedes encuentren en el reborde. Entonces, siempre, como les dije también la vez anterior, tienen que referir todos esos casos al especialista indicado. Así como les dije que si encontraban un paciente que no estaba controlado de su diabetes, de su presión arterial, ustedes también pueden referirlo, están en la obligación de hacerlo. Lo mismo pasa si se encuentran con este tipo de patologías en su paciente. Por ejemplo, si hay alguna expansión del hueso y no saben ustedes por qué se puede estar dando, referirlo al patólogo bucal o al cirujano maxilofacial para que sea él quien dé el diagnóstico certero. Ustedes solo van a dar un diagnóstico presuntivo y no solo dejarlo pasar, es decir, yo vi una expansión de una cortical, lo estoy viendo también clínicamente, lo tengo en radiografía, pero lo dejo pasar por alto porque yo lo que quiero es poner la prótesis. No, ahí es donde ustedes se tienen que sentar, analizar el caso,
dar su diagnóstico presuntivo y enviarlo al especialista indicado. Abultamientos también. Por ejemplo, acá. Si ustedes observan acá, ¿sí? Ven una especie de radiopacidad que no corresponde al hueso normal de la zona anterior del maxilar superior. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, pues, se tomó una radiografía periapical y se pudo corroborar que hay un diente incluido en el maxilar. Y es ahí donde ustedes se tienen que poner a analizar. Vaya, no ha dado molestia, no hay expansión del hueso, no hay molestia. Analizar si ese diente al momento de colocar una prótesis no pueda salir a mi reborde, porque acá se ve que hay una línea delgada de hueso, ¿sí? De mi maxilar. Acá incluso se puede notar que está bastante delgado. Entonces, analizar si será lo mejor extraerlo antes de colocar una prótesis. No solo dejarlo pasar por alto, porque imagínense que lo dejo pasar. No erupciona en todo este tiempo, no va a erupcionar ahorita. Yo no sé, la verdad, si puede pasar. Pero imagínense que si pasa y empieza a erupcionar y ya el paciente tiene la prótesis, se tiene que extraer y volver a confeccionar nuevamente la prótesis. Entonces, son detalles que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de analizar la radiografía. O en este caso, por ejemplo, bueno, acá vemos que el hueso residual, tanto de anterior como un poco de posterior hacia el cuadrante 4, está un poco más alto que en el cuadrante 3. Probablemente sea porque si se fijan, se ve que las extracciones han sido hace poco. Entonces se tiene que remodelar poco a poco esta parte y puede hacer que baje el nivel. Y como vemos acá, también hay un diente incluido. Otra cosa, ustedes tienen que analizar y ver si lo mejor sea extraer este diente para poder colocar una prótesis. También como vemos acá, acá tenemos un buen reborde, pero ¿qué pasa acá? Miren, hay una reabsorción bien marcada hacia el cuadrante 1. Entonces, yo ya tengo mi radiografía, yo ya estoy viendo a mi paciente clínicamente, analizar qué voy a hacer, ¿sí? Cómo voy a confeccionar la prótesis, si voy a hacer primero las extracciones, si no hay áreas de socavado que me vayan a interferir y sea mejor indicar una cirugía preprotésica. Todos esos factores los voy a tomar en cuenta. Ahora, también vamos a hacer una clasificación de la cantidad de resolución del proceso alveolar, porque todo eso me va a ayudar al momento de yo dar un pronóstico de mi paciente. Tenemos la clase 1, o que es una resorción ligera. Podemos ver acá en esta radiografía. Si nos fijamos, hay buena cantidad de tejido remanente óseo en el maxilar superior y en el maxilar inferior. Entonces, aquí estamos ante una clase 1 de resorción del hueso residual. También nos podemos encontrar con una clase 2 o una resorción moderada de hueso, como vemos acá en la imagen. Y aquí si vemos, hay una ligera reabsorción, pero no es tan severa. Entonces, podemos clasificarla como clase 2. Incluso todavía podemos ver el canal mandibular. Pero, si se fijan, hay una gran diferencia entre la clase 1 y la clase 2. Acá tenemos otro ejemplo. Está un poco reabsorbido hacia el nivel posterior en el maxilar inferior,
pero todavía es una resorción media. Todavía podemos ver el canal mandibular. Acá, en el maxilar superior, todavía hay una cantidad aceptable de hueso residual. Este es otro caso. Si se fijan, hay buena cantidad. Y eso es lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, acá, si se fijan, hay una radioopacidad que probablemente sean restos de amalgama que pudieron haber dejado al momento de hacer las extracciones de los dientes que estaban acá. Acá vemos el canal mandibular. No veo otra particularidad y estamos ante un tipo 2 de resorción. Acá tenemos otro ejemplo, aunque acá ya está un poco más bajo, pero todavía podemos considerarla como una clase 2. Acá está un poco cerca de los senos maxilares. Y tenemos la clase 3 o una resorción severa. Prácticamente acá, si ustedes se fijan, ya no hay buen soporte, ya casi prácticamente estamos solo con hueso basal, tanto en superior como en inferior. De hecho, acá lo que les decía, solo se ve que en medio empieza a surgir acá el canal mandibular, pero se pierde acá. Claro, debido a que aquí hay una resorción severa de mi reborde residual. Tenemos otro ejemplo por acá. Si nos fijamos en el maxilar superior, no se observa prácticamente nada. Maxilar inferior igual es una resorción bastante severa. Entonces ahí es donde ustedes se ponen a analizar, ¿verdad? Yo tengo este reborde, ya lo vi clínicamente, ¿qué voy a hacer? Probablemente sí se pueda poner una prótesis, probablemente no. Y es ahí donde ustedes toman en cuenta todo lo que ya hemos hablado, estructuras, examen extraoral, intraoral, y hacer ustedes todo el examen radiográfico, llevar todo, sentarse y decir si puedo hacer mi prótesis o no la puedo hacer. Y si la hago, explicarle a mi paciente por esto y estas situaciones, su prótesis sí se puede hacer, pero tal vez no tenga la retención adecuada, la retención que nosotros buscamos. Incluso acá, por ejemplo, podemos ver el desgaste de los cóndilos. Entonces, todo eso ustedes tienen que irlo teniendo en cuenta al momento de hacer su examen. En general, no solo del radiográfico. Esto es una ayuda a ustedes al momento de hacer su valoración clínica. Ahora, ya yo tengo mis radiografías, ya hice mis exámenes, ya tengo exámenes de laboratorio y yo considero que hay ciertos casos donde puedo hacer cirugía preprotésica. Yo no me voy a meter mucho en cuestiones de procedimiento clínico, solo les voy a explicar qué se hace y les voy a mostrar un ejemplo de caso clínico que hicimos nosotros acá en la facultad. Bueno, más bien la hizo el doctor Moreno. Nada más les voy a mencionar como las cirugías más comunes que se realizan acá en la facultad. Como les repito, yo ya valoré a mi paciente. Si es diabético, hipertenso, está controlado, ya hice todos los exámenes intraorales, extraorales, yo ya tengo radiografía y yo considero que mi paciente necesita una cirugía preprotésica antes de colocar una prótesis. Entonces, ¿qué buscamos con una cirugía preprotésica? Pues tratar de crear un lecho ideal para la prótesis. No solo es porque yo la quiero hacer o porque hay una cosa que no me gusta, no. Yo voy a hacer, esa cirugía, ¿por qué? Porque necesito que la prótesis tenga un buen tejido, ya sea óseo o de encía al momento de colocarla. Lo ideal y lo que buscamos con este tipo de cirugías es buscar esa forma de U
en mis rebordes, que me dan una mejor retención de mis prótesis, que las paredes de estos rebordes sean divergentes y que la mucosa esté ajustada al hueso. Como decía, no queremos esa mucosa resiliente que lo único que va a hacer es interferirnos con la prótesis. Eso es como que algo que tenemos que tener en cuenta. Ya ustedes creo que ya están teniendo las clases de cirugía y pues en una extracción al momento que ustedes hagan, ya sea de un resto radicular o de un diente como tal, tienen que realizarla lo más traumática posible. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen demasiada osteotomía al momento de hacer una extracción, claro, van a haber casos que sí ameriten hacerlas, pero en la medida de lo posible evitarlo para que ese hueso tenga una menor reabsorción. Una de las cirugías más comunes que se hacen son la cirugía de eliminación de torus o exostosis. Como vemos acá en la imagen, tenemos el maxilar superior y tenemos un torus palatino. Esto nos va a afectar mucho si lo dejamos al momento de colocar una prótesis. Que yo, diga, no lo voy a hacer y lo voy a dejar. Lo ideal es retirarlo. Vemos acá, se ocupa una fresa quirúrgica, se remueve y se cierra nuevamente para dejar ese tejido en forma de U, ¿verdad? Acá estamos ante un maxilar inferior, vemos que tiene exostosis, que también me genera problemas al momento de colocar una prótesis. Entonces venimos, hacemos una incisión quirúrgica y realizamos la osteotomía, que la osteotomía es la eliminación quirúrgica de hueso. Vemos que ocupamos acá una fresa quirúrgica y lo eliminamos. También otra de las cirugías muy comunes y que se llevan a cabo son la frenectomía. En el caso, por ejemplo, que tenga un frenillo de inserción demasiado baja, en el caso del maxilar superior. Se hace la incisión en este caso y luego se sutura quitando, básicamente la frenectomía es quitar el frenillo, en este caso vestibular. También profundización de vestíbulo, que de hecho el caso que les voy a mostrar es sobre este tipo de cirugía. Se hace una incisión, se dejan libres las inserciones acá. O sea, acá yo no vuelvo a suturar, sino que dejo abierto, así como yo veo acá, para permitir que esto no me vaya a interferir al momento de colocar una prótesis. Y como les digo, no es que se va a hacer en todos los casos. Van a haber casos específicos que ustedes tienen que evaluar después de un buen examen clínico, ya sea intraoral y extraoral. Otro de las cirugías más comunes es la eliminación de los épolis o las hiperplasias. Por ejemplo, vemos acá el hueso, si se fijan en la imagen, llega hasta acá. Y miren toda esta cantidad de hiperplasia fibrosa que hay acá. O sea, si yo toco este tejido, se mueve. Claro, eso me va a interferir en una gran magnitud a mi prótesis. Entonces, ¿qué se hace? Una incisión para quitar acá el tejido, como vemos acá, y suturamos. Vamos a ver este caso clínico. Este caso clínico lo llevó a cabo, la cirugía la llevó a cabo el doctor Moreno y es de un paciente de la doctora Vázquez. Lo vimos en la facultad y si se fijan, tenemos una inserción de frenillo lingual acá muy cercana a mi reborde. Acá, si se fijan,
tenemos los frenillos demasiado cercanos a mi reborde. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, primero se anestesió en toda esta zona. Acá se puede ver con mayor detalle la inserción de nuestro frenillo, que es lo que iba a interferir al momento de colocar una prótesis. O sea, aquí ya se hizo toda la valoración. Luego, con un electrobisturí, el doctor fue quitando, haciendo la excisión quirúrgica de los frenillos. Vemos acá las inserciones de los frenillos. Y si se fijan cómo estaba en la imagen que les mostré, acá ya perdimos la inserción que tenía con el reborde residual y los frenillos. Y se sutura nada más acá para evitar el sangrado. Pero esto se deja así libre. Ya lo vamos a ver a mayor detenimiento, porque no solo se hizo esto en el paciente. Ven acá. ¿Sí? Ya aquí esto me va a permitir una mejor retención de mi prótesis en el maxilar inferior. ¿Se fijan la diferencia que hay? Todo esto prácticamente estaba acá. Y ahora que ya se hizo la profundización, todo eso, por eso se deja así suturar para que esto poco a poco vaya cicatrizando y permitir que al momento de yo tomar las impresiones, confeccionar la prótesis, esto me dé mejor retención. Acá lo podemos ver a mayor detalle. También se hizo la frenectomía del frenillo lingual. Si se fijaban en la fotografía inicial, este frenillo estaba demasiado alto y va a interferir también al momento de tomar impresiones preliminares y colocar la prótesis. O sea, si yo lo dejaba así, no iba a interferir. Entonces, básicamente se abrió, se hizo una incisión con el electrobisturí también para tener un menos sangrado. Y prácticamente nada más se sutura, así como se sutura acá, el vestíbulo, alrededor, y dejar toda esta estructura libre. Acá no se ve muy bien, en la última imagen van a poder lograr ver con mayor detalle. ¿Qué otra cosa también se hizo con el paciente? Pues tenía ciertas irregularidades que, como ya les expliqué, tienen que tenerlas muy en cuenta porque van a ser zonas que me pueden ocasionar molestias o me generen áreas de retención en la prótesis. Entonces, aprovechando que ya estaba anestesiada toda esta zona, se anestesió acá y se hizo la excisión quirúrgica y con una fresa quirúrgica se eliminaron todas esas irregularidades que estaban en mi reborde residual. Y de acá está el procedimiento clínico finalizado. Si se fijan acá, solo se suturó alrededor, se dejó libre para que cuando el tejido cicatrice, o sea, si yo venía y lo unía, no iba a hacer nada. Lo que yo quiero es dejar libre toda esta zona de vestibular, ¿sí? Ya acá me creo un mejor espacio y me va a proveer más retención al momento de colocar prótesis. Lo mismo acá, aquí. Nada más se suturó alrededor para evitar el sangramiento. Y acá se quitaron las irregularidades de tejido óseo. Vale, con eso finalizamos lo que son las partes o las cirugías preprotésicas más comunes. Decirles que ustedes también tienen que saber en qué momento van a referir, porque hay cirugía, bueno, de hecho esto lo tiene que realizar el cirujano maxilofacial
para no crear inconvenientes. O sea, si yo si es una cirugía muy compleja o el paciente tiene muchos factores que me pueden ocasionar molestias, por así decirlo, si es hipertenso, diabético, saber referir. Pero siempre tengo que tenerlo en cuenta al momento de querer colocar una prótesis. Si yo tengo esos inconvenientes, como vimos acá, que necesitaba una cirugía de frenectomía, de quitar irregularidades en el tejido óseo, de profundizar mi vestíbulo, saber en qué momento yo lo puedo hacer y referirlo para obtener esto. Lastimosamente no tenemos todavía imágenes de la cicatrización, pero sí se logró que acá lograr el espacio del vestíbulo. Y acá también ya no interfiere el frenio lingual y acá ya no hay irregularidades óseas. Ahora, a diferencia de los demás tipos de prótesis, como prótesis fija o prótesis removible, que incluso prótesis removible tiene lo del diseño, lo bajo del diseño. Para los pacientes edéntulos en la facultad existe un expediente especial para ellos. ¿Por qué? Porque vamos a tomar datos que solo se toman en ese tipo de pacientes. Acá yo les voy a ir mostrando cómo lo van a ir llenando, qué datos van a poner, para que cuando ustedes lleguen a ver a su paciente de prótesis completa no haya ningún inconveniente. Pues lo primero, el número de expediente, eso en todos los expedientes de la facultad. Tienen que colocar el nombre del paciente. Acá yo solo coloqué las iniciales, porque les voy a mostrar un caso de un paciente real de la facultad. Solo coloqué las iniciales para proteger la identidad del paciente, la fecha en la que ustedes van a iniciar en la toma de los datos del diagnóstico, el sexo de su paciente, en este caso es una paciente femenina. Importante colocar la fecha de nacimiento de la paciente, la edad. Esos son datos generales prácticamente, su estado civil, dónde nació, qué ocupación tiene, la dirección donde reside, su teléfono y en dado caso tenga dirección de trabajo. Eso prácticamente es como en el expediente de paciente dentado normal. Lo primero, y muy importante, se lo dije en la primera clase, el motivo de consulta. Ustedes tienen que saber qué o por qué viene mi paciente, y al igual que se pone en el expediente de paciente dentado, van a colocar tal y como les dijo el paciente por lo que venía. En este caso, el paciente se le preguntó el motivo de consulta y ella dijo, se me quebró la placa que tenía. Si lo dijo, así lo van a colocar, y si se recuerdan va entre comillas. Como segundo punto, van a colocar la historia de la presente enfermedad. Igualmente, como se hace con el expediente de paciente dentado, van a mencionar sobre el motivo de consulta que el paciente le dijo. En este caso, ella dijo, que se le quebró la prótesis. Entonces, ustedes le dicen que le cuente cómo fue o hace cuánto fue. En este caso, la paciente refirió que ha utilizado prótesis completa superior e inferior por más de 30 años. Y hace aproximadamente 3 semanas, la prótesis superior se fractura en 2 partes. No dijo la paciente cómo fue y razón por la cual ya no pudo seguir utilizándola. Entonces, mi historia de la presente enfermedad tiene que ver con el motivo de consulta. ¿Por qué? Porque de esto es que está consultando el paciente. El paciente llegó porque se le quebró la prótesis. Fin. Ya lo demás va a ir saliendo poco a poco en la historia del paciente. Luego, importante mencionar la historia odontológica previa.
Como se los dije en la primera clase, tenemos que saber qué experiencia ha tenido el paciente con prótesis. Si el paciente ya tiene una prótesis previa, evaluarla para ver, aparte de qué es lo que va buscando el paciente, si me está generando si me generaba alguna molestia, si estaba ocasionando lesiones en tejido, o cómo estaba el color, o la higiene del paciente. De hecho, todo eso se le pregunta acá. Así como está acá redactado en negro, así está en el expediente de prótesis completa. Me pregunta sobre la historia odontológica, los tratamientos que le han realizado, la última visita al odontólogo, qué experiencia ha tenido con prótesis, si ha tenido reacciones adversas y las técnicas de higiene oral. En este caso, la paciente nada más refirió que tratamientos que se le realizaron fue extracciones de dientes desde los 21 años de edad aproximadamente. Entonces, si nos ponemos a pensar, quizás haya sido una paciente que, acá dice, debido a caries profunda, llegaba ya con caries bastante marcadas, grandes, y pues se le fueron realizando extracciones poco a poco. Porque imagínense, desde los 21 años y la paciente tiene 71, estamos hablando que pasó una buena cantidad de años, quizá con prótesis. De hecho, acá dice que se le confeccionaron prótesis removibles y luego las completas. Dice que la última vez con el odontólogo fue hace un año por confección de prótesis completa. Quiere decir que la prótesis que a ella se le fracturó en el maxilar superior fue realizada hace un año. Entonces, todo eso lo van teniendo ustedes en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué se le pudo haber fracturado? Como la paciente no lo dijo, probablemente pudo haber sido que no tenía buena retención y en algún movimiento o hizo algún movimiento brusco, la prótesis se cayó, se fracturó. O puede haber sido descuido de la paciente que la haya botado o algo por el estilo. Entonces, ven la importancia de ir llenando todos esos datos de mi paciente. Bueno, acá está, perdón, se me había olvidado. Dice que la paciente refirió que las prótesis anteriormente realizadas no poseen retención y se desadaptan al momento del aula de la masticación, además de generar ciertas molestias en los tejidos. De hecho, vamos a ver cómo en el maxilar superior hay ciertas lesiones que ustedes van a ver que ocasionaban la prótesis superior. Entonces, es necesario que lo tengan en cuenta para el momento de realizar de llenar su expediente clínico. Y como les decía, probablemente quizás la paciente estaba hablando o hizo algún movimiento brusco, como la prótesis no tenía retención, se desadaptó y quizás se cayó. Entonces, desde ahí ustedes van viendo, si la prótesis no tenía retención, ¿qué viene buscando mi paciente? Tal vez el paciente no se los diga, pero obviamente lo que va buscando es que la nueva prótesis sí haya retención, pero aquí viene todo lo que hemos venido hablando anteriormente. Tenemos que, ahorita solo la estamos historiando extraoralmente. Estoy conociendo a mi paciente, le estoy preguntando. Ya vamos a ver intraoralmente si es que los tejidos de los rebordes residuales no tienen buena altura y quizás por eso ya las prótesis no tienen buena retención, o si definitivamente fue error al momento de la confección de las prótesis anteriores. Entonces, ven cómo todo lo que hemos ido hablando poco a poco en las dos clases ahora van teniendo interrelación al momento de llenar su expediente clínico. Continuando, dice que no presentó reacciones adversas a materiales odontológicos. Dice que en técnicas de higiene oral hace la limpieza de la prótesis completa una vez al día con cepillo y pasta dental. Una vez al día. Entonces ya ahí ustedes van también teniendo ese parámetro de evaluador de que quizás el paciente no limpie sus prótesis o lo haga de manera incorrecta. Lástima que no hay fotografías de las prótesis antiguas, pero
Con esto ya puedo ir teniendo un parámetro. Claro, cuando se hagan el examen, pues, y el paciente diga que ha usado prótesis, lo más probable es que las lleve, y si no, pues ustedes se las pueden pedir. Y lo otro que ocupa cepillo y pasta. Recordemos que no es lo mismo cepillar tejido dentario que material del que está hecho la prótesis. Probablemente acá la prótesis ya haya perdido brillo, ya no tenga un buen color. Entonces, otro parámetro que ustedes pueden ir diciendo al paciente también puede ir buscando que la dentadura completa que se le haga tenga ese brillo y ustedes explicarles la manera en que van a higienizar sus prótesis y la cantidad de veces que la van a hacer en el día. Lo otro, la toma de signos vitales. Igual que en el otro expediente de paciente dentado, van a tomar la presión arterial, en este caso fue de 120/75 milímetros de mercurio. El pulso fueron 75 pulsaciones por minuto y la respiración 15 respiraciones por minuto. Estamos hablando que el paciente está en sus parámetros normales. Ojo con eso, ¿verdad? Porque si el paciente, digamos, les dice que no es hipertenso, pero ustedes ven que tiene una presión arterial demasiado alta y no ha pasado en una actividad física que haya requerido, digamos, correr, por ejemplo, o algo por el estilo, ahí tener en cuenta y lo que veníamos diciendo. Si toca referirlo con el médico, pues se tiene que referir. Y acaba esa parte, y estudiar los medicamentos, porque todo eso va de la mano. No puedo ver a mis pacientes aisladamente solo en boca. Entonces, en la historia médica, les preguntamos cuándo fue la última hospitalización, si la hubo, la última consulta con el médico, si está recibiendo tratamiento médico, si toma algún medicamento, si es alérgico y la revisión por sistema u otro hallazgo que sea de relevancia. Recuerden que a veces hay pacientes que por tal de que uno no les pregunte si está medicado o algo por el estilo, lo niegan. Pero tratemos de encajar todas lo que le pregunten, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que les diga que no es hipertenso, no es diabético, y cuando ustedes le preguntan y toma algún medicamento y le empieza a decir que toma iversatán, aspirina o melglucol, etcétera. O sea, ahí ustedes van a ir encajando. Si el paciente les dice que toma tal medicamento, pero les dice, no, yo no soy diabético. Entonces ahí ustedes tienen que salir y decirles, pero ¿para qué tomas el medicamento? ¿Quién se lo dejó? ¿Cuándo fue la última consulta médica? Y en todo caso, referirlo al médico especialista o de verdad ver si está controlado. Por ejemplo, si ustedes van a realizar una cirugía preprotésica porque el paciente lo amerita y ven que es un paciente diabético no controlado, por obvias razones tienen que dejarle los exámenes correspondientes, que también están en el expediente acá, el paciente déntulo, y tienen que saber si los dejan o no. En este caso, la paciente manifestó que las únicas hospitalizaciones fueron por sus partos, los cuales fueron vía vaginal sin ninguna complicación. La última vez con el médico dice que fue hace 4 meses por un proceso febril debido a gripe. Y bueno, ahora tenemos que agregar, ¿verdad? Si ya está vacunado o no contra el COVID. En ese caso dice que tiene las 3 dosis de COVID-19, Sinovac las 2 primeras dosis y Pfizer, en tercera dosis. Dice que no recibe ningún tratamiento con medicamentos, refiere no padecer alergia a medicamentos o alimentos. Y la paciente en este caso es portadora de anteojos, con aumento bilateral y que los usa únicamente para leer. En este caso, como la paciente no va a ser pasada a cirugía y se ve que no tiene ninguna enfermedad que pueda requerir un examen de laboratorio, pues no se deja un examen en este caso. Claro, si el paciente lo amerita, si ustedes van a realizar una cirugía o algo por el estilo,
o consideran necesario realizar un examen de glucosa, de tiempos de coagulación, pues pueden escribirlos en esta página. En el examen físico se talló y mide 1.65 metros, pesa 179 libras y tiene un índice de masa corporal de 29.8. En este caso, la paciente está con sobrepeso. Acá tenemos las fotografías extraorales. Vemos acá, ya vamos a ver si se recuerdan lo del perfil. Recuerden bien cómo está esta línea, porque eso lo van a notar. Claro, ustedes lo van a hacer viendo al paciente. Acá para motivos de la clase, pues se los muestro en este instante. Pero veamos acá. Bien que tiene una forma ovalada su rostro. Porque ahora vamos con el examen clínico extraoral. Aquí vamos a ver cómo está nuestra articulación temporomandibular, si hay ganglios, cómo es su perfil, su configuración, los labios, simetrías faciales y cómo están los músculos. Vuelvo a aclarar, aquí prácticamente es todo lo que hemos venido hablando, lo venimos y lo traemos a nuestro expediente. La articulación dice que no presenta ninguna alteración, no hay presencia de inflamación de ganglios linfáticos. Acá está lo del perfil, es un perfil retrognático. Si recordamos cómo era el perfil normal, cómo era el retrognático y cómo era el prognático. Tiene una configuración facial braquifacial, labios medianos, como vemos acá. ¿Sí? Son delgados y pasivos. Tiene una leve asimetría facial. Vemos acá, trazamos una línea. Y los músculos de la masticación son hipotónicos. Ahora con la forma de la cara. Van a encontrarse con unas imágenes que están así en su expediente y ustedes nada más van a venir y encerrar la forma de la cara. En este caso es ovoide. Es lo único que van a hacer, encerrar en un círculo. Lo mismo con la forma de la cara, van a tener, tres imágenes. Acá creo que puse mal, es un perfil prognático. Yo le puse retrognático, pero es prognático. La clase 1, que era la normal, la clase 2 retrognática, recordemos la línea, y prognático. En este caso, una paciente prognática, porque miren la forma, ¿sí? Eso lo tienen que tener en cuenta al momento de su examen. Entonces lo encerramos en un círculo prognático. Y acá están las fotografías intraorales. Vemos los rebordes. Eso es lo que les decía. Miren el maxilar superior. Tiene como una especie de petequia. Probablemente la prótesis que usaba presionaban demasiado los tejidos y ha quedado como esta especie de lesión acá, que no es normal. Por eso tienen que tener bastante en cuenta lo que les mencioné de cómo va a ser un maxilar normal o cómo los tejidos iban a estar normales cuando había una normalidad. Vemos que acá en el maxilar inferior tenemos buen reborde residual hacia anterior, pero en posterior ha disminuido en bastante cantidad. Vamos a evaluarlo también radiográficamente. Vemos la forma ovoide del arco, que casi siempre coincide con la forma de la cara. Si se recuerdan, en la forma de la cara era ovoide. Ahora vamos con el examen clínico intraoral. Hacemos el examen de los tejidos blandos, evaluamos labios, carrillos, paladar duro, paladar blando, orofaringe, lengua y piso de la boca.
dice que todas estas estructuras que ya les mencioné, labios, carrillos, paladar blando, orofaringe y piso de la boca, no tienen ninguna alteración a la fecha. Recordar poner esto a la fecha porque puede hacer que en algún tiempo, cuando se vuelva a evaluar, sí hay alguna alteración. Y la presencia de pequeñas ulceraciones a nivel del paladar duro. Y que la lengua tiene presencia de sabor. Ya medio lo comprobamos en la primera parte del expediente, donde decía que la paciente nada más se cepillaba la prótesis una vez al día. Ahora, ¿cómo están esas inserciones de músculo y frenillo? Pues los frenillos labiales, tanto superior e inferior, tienen inserción media y la lingual de inserción baja. Aquí van a colocar cómo está esa secreción salival, su cantidad y la consistencia. La secreción es abundante y de consistencia cerosa. Ya dijimos en la clase anterior también cuál tipo de saliva iba a ser mejor al momento de confeccionar una prótesis. En este caso tenemos la saliva que necesitamos para darle retención a la prótesis y también vemos que es abundante. Ahora se va a hacer la evaluación clínica del paciente dentulo. Vamos a hacer la palpación de rebordes y arcos, el paladar, de frenillos y ver las inserciones musculares. En el reborde dentulo, como ya vimos en la imagen, bueno, tal vez lo podemos haber visto, pero ya clínicamente pues estaba firme la palpación, no había dolor, tenía un grosor, bueno, si se ven en la imagen, uniforme, tiene una altura normal, el arco es ovoide, tiene frenillos vestibulares de inserción media y las leves lesiones en paladar. Y ojo acá, dice que la paciente utiliza las prótesis para dormir. Quiere decir que esas lesiones pudieron haber sido generadas que la paciente se quedaba dormida con la prótesis, quedaba presionando todos los tejidos del paladar duro del maxilar superior. Ahora, en el reborde dental inferior también es firme la palpación, tampoco hay dolor, tiene un grosor uniforme en sector anterior. Aquí ustedes prácticamente van a describir lo que les mostré en la imagen. Y que en posterior disminuye considerablemente. Tiene igual una altura uniforme en anterior, pero disminuye hacia posterior. También el arco es en forma ovoide. Y los frenillos vestibulares tienen inserción media y la lingual de inserción baja. Quiere decir que no me va a dar mucha interferencia al momento de colocar una prótesis. Por lo tanto, ya vemos que la paciente no va a necesitar cirugía preprotésica. Ahora, vamos con la evaluación topográfica. ¿Qué nos referimos a esto? Pues a la forma del reborde. Justo las imágenes que están acá, justo esas van a encontrar en su expediente de paciente dentro. Esto es básicamente como que si ustedes vieran el paladar desde atrás. Claro, lo van a corroborar cuando ustedes saquen la impresión, ¿verdad? Puede tener una forma ligeramente cuadrada o redondeada, como vemos acá. Esa es la clase 1. O puede haber una clase 2 en forma de V, casi siempre se da en pacientes con torus, o una clase 3 que esta es prácticamente plana. En este caso se evaluó y la paciente tiende a tener una bóveda ligeramente redondeada. Entonces estamos ante una clase 1. También evaluamos el reborde como que si lo viéramos de una vista lateral. Tenemos la clase 1, que es grande y de forma normal, una clase 2, que tiene tamaño medio y de forma normal, y una clase 3, que casi siempre se encuentra en maxilares pequeños. En este caso, ya cuando lo vemos y hacemos la evaluación, vemos que la paciente tiene una clase 2, o sea, su arco es de tamaño medio y de forma normal. Y ahora con la forma del arco. También van a encontrar estas imágenes y lo único que van a hacer ustedes es
encerrar en un círculo dependiendo qué clase de arco tiene su paciente. En este caso ya vimos que tiene un arco ovoide, por lo tanto tiene una clase 3, como está acá en la imagen. Y ahora la relación del reborde. Si tenemos una clase 1, si se fijan, está al mismo nivel el maxilar superior del inferior. Una clase 2, si se fijan, el maxilar superior está adelante del posterior, del inferior. Por lo tanto, estamos ante una relación retrognática o clase 2. Y la clase 3, el maxilar inferior está adelante del maxilar superior, o sea, una clase prognática. En este caso, la paciente es una clase 3. No es tan marcada, ya viéndolo clínicamente, es una leve, es leve el prognatismo, pero sí no estamos ante una clase 1, porque no coinciden los dos maxilares. Y ahora evaluamos el examen radiográfico. Le pedimos a la paciente que se tome una radiografía panorámica y vemos acá que tenemos buen tejido de reborde remanente. Entonces, ya voy uniendo todos como los cabos, por así decirlo. Ya hice mi examen, mi anamnesis, mi examen clínico intraoral, el extraoral, y lo voy poniendo en mi expediente. Ya tengo la radiografía panorámica y también se evalúa. En el expediente ponen qué tipo de radiografía. Como les digo, anteriormente también se tomaban radiografías oclusales, en este caso ya no se hace, y se manda a tomar una radiografía panorámica. La ponen acá en el expediente, la fecha en la que fue tomada, en este caso fue el 15 de abril del 2022, y la firma. En este caso sería del docente que está encargado, del tutor. Y que vamos a evaluar, porque no solo es pedir la radiografía y ya la tengo y la voy a guardar en el expediente, también tengo que evaluarla. Pues, ¿qué evalúo? ¿Cómo está el tejido óseo maxilar? Pues valoramos que la altura del tejido óseo remanente es aceptable. También se coloca cómo está el tejido óseo mandibular. En este caso, como ya vimos, la altura del tejido óseo remanente está disminuido hacia el sector posterior y el sector anterior está aceptable. Si nos remontamos de nuevo a la radiografía, se puede ver el desnivel que hay desde el sector anterior hacia el sector posterior. Probablemente las extracciones que se realizaron acá son recientes o fueron recientes, mientras que las extracciones acá quizás tienen bastante tiempo y por eso está más reabsorbido hacia el posterior. Vemos también acá el canal mandibular. Los cóndilos se ven bien, no se ven no con ninguna alteración. Los senos maxilares también están bien. No vemos ninguna anormalidad. Entonces, nada más coloco acá lo que yo veo en mi tejido óseo maxilar y mandibular. Ahora vamos con el diagnóstico. Ya ustedes ya hicieron toda la anamnesis. Ustedes, claro, se van a sentar, van a evaluar todo. No es que en el instante van a poner el diagnóstico, sino que hasta que ya tengan todo el conjunto de pasos anteriormente descritos. Entonces, primero en alteraciones sistémicas. En este caso, el paciente pues está sistémicamente estable a la fecha. Si el paciente es diabético, pues se pone paciente diabético, ya sea controlado o no controlado. Ya dijimos que si el paciente no está controlado, pues referirlo al médico encargado. Ahora, yo pongo el diagnóstico protésico. En este caso, pues es un paciente en éndulo total y tiene un pronóstico favorable porque los rebordes, pues, y todo el conglomerado
de historia que yo he recabado, pues me da un diagnóstico, un pronóstico favorable. ¿Por qué se pone dentulo total? Claro, porque no tiene ningún diente, pero puede ser el caso que tenga, por ejemplo, los dientes anteroinferiores y solo le falten de premolar a molar, pero si necesite prótesis completa superior. Entonces se pone que dentulo total en maxilar superior y dentulo parcial en maxilar inferior, porque claramente va a llevar una prótesis removible. Entonces, por eso es que se coloca de esa manera en diagnóstico protésico. O también puede ser que todavía tenga dientes remanentes, pero no tengan buen pronóstico y sea mejor extraerlos. Entonces, igual se pone dentulo parcial, ya sea en maxilar superior o inferior. Y en el punto que vamos a tocar acá hacia el final, vamos a ver que también se puede mandar a cirugía, ya sea por cirugía preprotésica o para quitar restos radiculares o dientes remanentes que no tengan buen pronóstico. Acá pueden ponerlo en otro diagnóstico, por ejemplo, restos radiculares o algo por el estilo. Recomendaciones al tratamiento o si dejan exámenes complementarios. Por ejemplo, lo que les venía diciendo, ustedes tienen que evaluar si hay necesidad de mandar a mi paciente con un especialista, porque yo vi algún abultamiento o alguna otra patología, ya sea radiográficamente o clínicamente o en ambos, que amerite un examen extra. Ya dijimos que no vamos a dar un diagnóstico claro, por así decirlo, en esos casos, sino que son diagnósticos presuntivos. Entonces acá puedo dejar, por ejemplo, una radiografía de Combin o una radiografía periapical, etc. Acá puedo poner un examen complementario o alguna recomendación. Luego van a colocar su nombre. Ahí igual puse las iniciales de quien realizó el diagnóstico. Y el docente les tiene que firmar el expediente para hacerlo válido. No solo se trata de llenarlo y ya lo deje así. Recuérdense que cuando ustedes, al igual que hagan cualquier tipo de prótesis, ya sea fija o removible, o pieza tratada, todo lleva fundamentación teórica. Entonces, hasta que el docente les revisa todo el expediente y les da el visto bueno, o si hay algún tipo de corrección que hay que hacer o evaluar mejor al paciente, pues hasta que él le dé la firma, ustedes pueden continuar con los pasos. Luego les va a aparecer al final del expediente un cuadro con las cirugías en dado caso la medite. Como les decía, puede ser que necesite una profundización de vestíbulo, una frenectomía, una regularización ósea, quitar un tórax. Entonces acá ponen ustedes su nombre, cuando se dio inicio, confirma, ¿verdad?, el tutor encargado o si lo va a hacer el docente encargado del área maxilofacial y qué tratamiento paso clínico se hizo. Todo lo que ustedes hagan tiene que ir acá en esta parte del control de cirugía, porque muchas veces los pacientes pues necesitan esas cirugías preprotésicas antes de colocar una prótesis y la finalización, que también va a llevar fecha y firma del docente encargado. No se trata solo de hacerlas y ya. Ustedes siempre tienen que ir acompañados de un tutor, en este caso del área de cirugía maxilofacial. Y en la parte de atrás, no sé si van a lograr ver bien, pero esta es la parte de atrás donde después de que ustedes hayan defendido el caso, el docente les va a ir poniendo la firma y nota, en este caso, de la prótesis.
de todos los pasos clínicos, que es lo que van a ver en las clases posteriores. Lo primero son las impresiones preliminares, ya sea que sea solo del maxilar superior o solo del inferior o de ambas, lleva su nota. El docente también les va a evaluar los modelos de estudio. Si les dejó algún reporte, pues acá va a ir también reflejado su fundamentación teórica. Como les digo, no solo se trata de ir, ustedes tienen que saber qué hacer, qué paso clínico, por qué lo van a hacer, por qué evalué de esa manera a mi paciente. O sea, ustedes tienen que ir empapados completamente de prótesis completa. Cuando se dio el inicio del tratamiento, si la cubeta individual adaptó, el sellado periférico, inserciones musculares, luego las impresiones definitivas. Se van a evaluar también los modelos definitivos. Ahorita tal vez no me comprenden mucho a qué me refiero con cada paso clínico, pero en las posteriores clases, pues los doctores les van a ir explicando a qué se refiere cada paso. Ahorita prácticamente yo les he dado como una vista general de lo que ustedes van a ir a hacer al momento de evaluar a su paciente de prótesis completa. Luego van a orientar rodetes, superiores, inferiores, van a tomar la dimensión vertical, el rodete inferior igual, la determinación de relación céntrica, van a probar dientes en cera, que también va a haber un laboratorio y va a haber la explicación en clase, los ajustes oclusales, ya la entrega de la prótesis y las técnicas de higiene. Tienen que ahondar bastante en técnicas de higiene, no solo dejar ir al paciente así por así, y van a hacer controles posteriores. No solo van a entregar la prótesis y van a dejar ir al paciente. Tiene que haber un primer control, un segundo control, se les va a firmar de tratamiento finalizado y si hay un control posterior. Acá también van a encontrar una guía, van a encontrar un cuadro donde van a colocar la guía de los dientes, el, el color y el tamaño. Que también hay una clase donde les van a explicar cómo van a tomar todas estas situaciones. Bien, acá están todas las referencias bibliográficas que se tomaron en cuenta para la redacción de las clases. Y no sé si hay alguien conectado, pero por si tienen alguna duda o consulta, y si no, pues acá está igual mi correo. Buenos días, doctor. Mucho gusto de saludarlo. Buenos días, doctora. Quisiera compartir un segundito la pantalla, pero me da un Ahorita minuto para poder abrir el archivo y luego yo comparto. Gracias. Bueno, doctora, ahorita ya le dejé el libre. Gracias, ahorita. Vaya, está viendo.
Doctora, no sé si su micrófono creo que está apagado. O no sé si todavía no. Perdón, cierto. Gracias por avisar. Bueno, doctor. Les decía que esto es lo que ustedes han recibido y la recomendación es que a la hora de hacer el vaciado lo hagan con yeso piedra tipo 3 y con un vibrador. Vamos a evitar burbujas y a la hora del vaciado, por favor, manténganse dentro de los márgenes. Si ustedes permiten que el yeso escurra o quede fuera de estos márgenes, van a obtener retenciones y ahí sí les va a costar obtener el modelo, les va a costar hacer el desmolde o la recuperación de ese modelo. Como no hay dientes, realmente no debería de haber mayor problema a la hora de sacar el modelo. Va a haber muy poca retención. Entonces, por favor, traten de hacerlo sin uso de un cuchillo búfalo, de ningún instrumento, porque van a dañar la silicona. Entonces, háganlo con paciencia y si ustedes se fijan de que el yeso no salga de este borde, va a ser todo mucho más fácil. Esta es la idea, que ustedes el yeso lo mantengan hasta donde está el borde de la silicona. Se puede desmoldar solo con sus manos. Sí se puede, con paciencia, despacio, porque no hay dientes, no hay retenciones. Van a obtener un modelo superior y un modelo inferior. Lo importante de ver en estos modelos que ustedes van a obtener es que tiene un poco en esta zona, ustedes van a tener un poco de piso de lengua, digámosle, en el modelo inferior. Sin embargo, siempre necesitan ponerle zócalo porque tiene que tener una altura máxima, pero así exagerada, de 3 centímetros. Entonces, sí les recomiendo que le pongan mucho cuidado a la proporción de polvo líquido a la hora de preparar el yeso y para que ustedes no tengan un yeso poroso, sino que sea una consistencia adecuada y logren tener la menor cantidad de burbujas. Esto es lo que vamos a obtener, un grosor uniforme de su modelo de yeso. Sin embargo, sí es necesario que lo pongan en zócalo. Entonces, lo máximo de altura que van a tener ustedes aquí, como les digo, exagerando, va a ser 2 centímetros, más el centímetro de yeso que vamos a poner en el zócalo, vamos a obtener al final una base de 3 centímetros máximo. ¿Por qué? Esta base va a ser llevada al recortador y con sus instructores van a dejar una altura uniforme que ronde los 2 centímetros, pero ya en el recortador. Entonces sí vamos a tener que hacer un desgaste, pero la idea es buscar unos modelos presentables para poder realizar un mejor trabajo adecuado. Bueno, eso sería con respecto a los modelos de yeso, que digamos es la primera parte de lo que necesitamos para el laboratorio. Posteriormente, ustedes van a tener que hacer las marcas anatómicas dentro de este modelo y así van a definir, si se fijan en esta zona con rayitas, que hay unas áreas retentivas que los docentes les van a ayudar a ustedes en el área de recortadores con su torno, porque cada estudiante debe llevar su torno, a eliminar estas zonas retentivas. Entonces, cuando ustedes marquen las zonas anatómicas importantes para la confección de la prótesis, también van a marcar otras zonas que son de yeso que hacen el modelo retentivo. Estas son las zonas que se eliminan con el torno eléctrico. Así que esta sería la segunda parte. Por lo tanto, esta clase que acaban de recibir de anatomía y donde el doctor les explicaba un poquito, ¿verdad?, acerca de todo el proceso de la prótesis, aquí es donde empieza y arrancamos con esta curva de aprendizaje a nivel de laboratorio. Aquí también es, como ustedes pueden ver, esta es la mandíbula, ¿verdad? Y aquí se están marcando las zonas anatómicas, pero también zonas de interferencia que se van a eliminar. Ok, bueno, jóvenes, eso era todo lo que yo les iba a mostrar en este momento para que tuviéramos un poquito claro el paso inmediato siguiente. Por favor, estén pendientes del aula virtual porque también les voy a subir un pequeño video donde está esto mismo que acabo de explicar y lo que vamos a hacer en el siguiente laboratorio. Mucho gusto, doctor. Gracias por su tiempo, jóvenes. Pasen buen día. Dudas, preguntas para el doctor o para los docentes encargados a través del foro. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ah, ¿hay una pregunta? Sí.
El laboratorio es individual, dice. No, son parejas. Ya se subió, ¿verdad, doctora? Fíjese, doctor, que lo platicábamos con el doctor Méndez, que sería bueno que los estudiantes hicieran sus parejas por asociación de afinidad. Sí, inicialmente las íbamos a hacer nosotros, pero el doctor Méndez me recomendaba que ellos hicieran sus parejas. Ahora, una cosa es que el laboratorio va a ser en pareja y otra cosa es que todo lo que ustedes van a presentar es de manera individual para ganar la ponderación de su nota. Por lo tanto, el trabajo que todos van a ir realizando sí es individual. Entonces, pero dentro del laboratorio van a trabajar en parejas. Así que me gustaría, no sé, si podemos hacer una reunión con todos los estudiantes en una hora que a todos les sea factible. Yo les voy a ser muy honesta. Yo puedo, a la hora que ustedes necesiten, el día de mañana, poder hacer una reunión de media hora. Si ustedes me dicen que mañana tienen libre a las 9 de la mañana, háganmelo saber a través de la representante y yo le puedo comunicar a los docentes y nos reunimos una media hora para poder aclarar dudas, porque sí siento que hay varias dudas, pero díganme ustedes cómo están de tiempo, me avisan con la representante. Igual, doctora, no sé si en esa reunión fijaríamos lo de las parejas o dejarles un tiempo para ya tener los grupos, ¿verdad? Listo. Pues doctor, ya que me lo menciona, sería bueno que hoy en el transcurso del día de ahora las hicieran y me hicieran llegar la lista a través de la representante ahora. Y así resolvemos dudas mañana, a las 9 de la mañana. Si les parece, si todos tienen un tiempito para no interrumpir sus clases ni otras actividades, nos conectamos a las 9. Durante media hora creo yo que es suficiente para resolver. Sí, solo se resolverían las dudas. Pero sí, las parejas, doctor, tiene razón, mejor tengámoslas hoy y ya la representante me entrega la lista hoy por la tarde o mañana. Sí, perfecto, doctora. Ya no hay otra duda. Bueno, entonces por mi parte solamente, doctor, gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Entonces así quedamos y cualquier consulta, pues se comunican con la doctora y nos veríamos mañana en la clase que va a dar doctora Vázquez. Así que, y que nos confirmen entonces la reunión de mañana para despejar cualquier duda. Así que eso sería todo por el día de ahora. Pasen buen día y gracias. Buen día. Doctor, ¿usted pausa la grabación?